Claro. Bien, queridos amigos, soy Wilmer Domínguez Remar y este es un programa especial. Tenemos a don Luis Guillermo Chocano Yávar. Trabajó durante 30 años en uno de los 3 diarios que por aquel entonces solamente existían en Lima, en La Crónica. Además de La Crónica, en aquel entonces existía El Comercio y también La Prensa. Bienvenido, don Luis Guillermo, es un gusto tenerlo aquí en WDR Inti News. Es un gusto, la verdad, darle la bienvenida. Adelante, don Luis. Muy agradecido, Wilmer. Hace rato que te vengo siguiendo y tengo que agradecer mucho porque no quiero quedarme con todos los temas en el cerebro y es una buena oportunidad. Lo primero que quiero es repasar un poquito la historia del Perú, muy rápido. De acuerdo a ese repaso, quiero adelantar que me parece un chiste de mal gusto que el próximo año quieran celebrar el bicentenario. No sé de qué bicentenario hablan, porque el Perú nunca fue independiente. La gran población del Perú siempre fue manejada, maltratada, y eso es muy grave, porque hasta este momento sigue igual y probablemente continúe. Es una gran pena. Entonces, tenemos que el 28 de julio de 1821, sabemos muy bien que no se selló la independencia del Perú. La batalla de Ayacucho, dicen que la selló, tampoco la selló. Y justamente estaba recordando lo del 2 de mayo, en que el pobre José Gálvez voló porque tenía dinamita al pie y hubo un disparo. Pero esa batalla del 2 de mayo es la que selló la independencia. Bueno, entonces simplemente pienso yo que eso del bicentenario es una forma de distraer a la gente como la distraen en 1000 formas, con televisión basura, con prensa basura y todos los medios que son con muy poca excepción. Vamos a decir el semanario Hildebrand, la radio esta que está destacando por ser muy oportuna, la radio exitosa, en fin. Pero hay muchas cosas que hay que recordar, por ejemplo, hablando de la caja de pensiones, hablando del sistema de jubilación, que es algo tan delicado. Ya no se habla de que la caja de pensiones prácticamente fue robada hace mucho tiempo, más o menos en uno de los gobiernos de Belaúnde, para poder hacer el centro cívico, la marginal de la selva, etc. Entonces, si no nadie sabe si se ha repuesto esa plata, ¿cómo se puede apresurar a hablar de que la ONP está quebrada? Aparte de eso, dos veces se han hecho denuncias muy graves de que la ONP quebrada, entre comillas, gastaba 5 o 6 millones en sostener juicios contra los jubilados para que no ingresen a la jubilación. Entonces, este Congreso, por lo pronto, tengo que saltar hasta este Congreso, no está actuando como debe ser, porque no toca el tema. La AFP, las AFP se ha demostrado que son prácticamente delincuentes, ladrones, y si el Congreso fuera de verdad un Congreso diferente, tendría que haber borrado las AFP y revisar la ONP para darle una función más justa. No hay esa función justa. Entonces,
los pobres jubilados están con un nudo en la garganta, temerosos de que cualquier cosa pueda suceder. No hay garantías. Eso por un lado. Por otro lado, dentro de la historia del Perú, se habla mucho del gran Belaúnde. Y nadie dice que es increíble lo que sucede, que el señor Belaúnde, cuando vino de Estados Unidos con un equipo de sinvergüenzas, uno de los cuales ahora es el que más plata tiene y prácticamente gobierna el país por su poder económico, algo absurdo. Entonces simplemente entre el 80 y el 85, el señor Belaúnde dejó el país prácticamente agónico. El sol peruano desapareció en esa época. Yo me acuerdo que tenía una libreta de ahorros con 4.000 soles y un día fui a tratar de comprarme algo, fui al banco, yo no tenía nada. La plata, el dinero, el sol se había hecho humo. Ese estado de cosas catastrófico no lo mencionan. No se trata de defender al APLA, sino que el APLA agarró un agónico y, por supuesto, tuvo que hacer más fechorías para ganar algo, como la que hizo el señor Alba Castro cuando era ministro de Economía al comienzo de ese gobierno, el 85, y agarró los dólares de todos los peruanos. No los devolvió, les devolvió soles, y a muchos ni le devolvió nada. Entonces, realmente, en la década del 80 al 90 fue un tremendo desastre para el Perú, porque todavía el INTI también desapareció. ¿Cómo manejaría Alan las cosas? Desapareció. Y tuvo que ver obligado a crear el sol peruano que existe hasta ahora. Luego, otra gran verdad, el señor Fujimori no fue más que un instrumento de la Fuerza Armada. La Fuerza Armada apenas fue elegido, no había juramentado, y lo sacó del Hotel Guillón y se lo llevó al círculo militar. De ese momento comenzaron a usar a este señor, lo comenzaron a usar en forma escandalosa, porque Fujimori es el que tenía el poder de firmar lo que se hacía, pero quien decidía las cosas era la Fuerza Armada, con su gran coordinador, el señor Montesinos. Eso yo lo confirmé en diferentes episodios que sería muy largo citar. Pero en realidad, otro detalle muy triste, pero que es cierto, justo estábamos hablando con Luchito sobre el tema de los derechos humanos. Dios mío, prácticamente casi ningún derecho humano en el Perú es respetado. Prácticamente no. Hasta el agua que consumimos es un derecho humano. Y sin embargo es un gran negocio. Un gran negocio que el CEAPAL es un instrumento del Ministerio de Vivienda y Construcción. Yo he tenido una batalla tremenda aquí en Huachipa con eso. Pero me la ganaron porque en el tiempo que yo ya iba a ganar, me tropecé con que la SUNAS, que prácticamente vigila a CEAPAL, está dirigida por un aprista. Y CEAPAL está dirigida por apristas. O sea, políticamente me derrotaron. Es el tema de los derechos humanos acá, comenzando por el tema
no sé quién, no recuerdo exactamente quién ha propuesto últimamente que exista una sanción para todo funcionario que no cumple con su juramento, comenzando por el presidente de la República, congresistas, Poder Judicial, etcétera, etcétera. Si esta gente pudiera respetar su juramento, sería extraordinario, pero no lo respetan. Por eso el país está en la última lona. Es algo horrible. El señor Toledo tenía un buen gabinete, ¿de acuerdo? No por Kuczynski, sino por otros. En el 2002 hicieron un intento de descentralizar Lima, porque han traído a Lima millones de provincianos que no tienen lo más fundamental en cada lugar. ¿Para qué? Para tener acá el famoso consumismo, para que a partir de la gran cantidad de gente que entró a Lima, a Villa El Salvador, a Comas, a tantos sitios, San Juan del Lurigancho, etc., en realidad fueron aprovechados para mantener el consumismo que mantiene al mismo tiempo a los grandes poderosos, a todas las industrias. Esa gente ahora, en alguna medida, está siendo prácticamente expulsada de Lima. No porque quieran expulsarla, sino porque a raíz de cuidar sus intereses, las grandes empresas han preferido votarlos como perros, sin ninguna garantía. Y el señor Vizcarra, bien, gracias. El señor Vizcarra, hace poco nomás te doy una idea, en el tema de los colegios, dijo bien claro, primero, de que ese tema debían arreglarlo entre los padres y los colegios. Lo repitió. Hubo una gran presión y entonces el mismo Vizcarra corrigió y dijo, solamente deben pagar los padres el 50% de las acciones. Pero como solamente lo dijo y no lo convirtió en decreto, ahora los colegios, sobre todo los más destacados, siguen exigiendo que los padres paguen. Se han vuelto los verdugos de los padres. Y entonces, simple y llanamente, el tema de los estudios, yo realmente lo veo bien cuadrado. Parece que se va a perder todo porque realmente el tema del virus no está aliviándose y es muy probable que tenga que seguir en mayo. No hay ninguna solución. Mucha gente descontenta y todo sigue haciendo laberintos, están saliendo a las calles, no se cuidan, etcétera. Entonces los muertos siguen creciendo en forma tremenda. No sé a dónde vamos a ir a parar. Hay que estarse cuidando mucho. Luego en realidad el tema es muy largo. El tema de la salud, por ejemplo. Yo de suerte conseguí una amiga que me ayudara para ingresar en el 2016 al Rebagliati. Y en la frecuencia que tuve que estar ahí, es un viacrucis, hablé con mucha gente en un restaurante que había cerca del Rebagliati y todos me confirmaron de que habían tenido que coimear a los médicos para que los atiendan con sus cirugías. Yo no tenía mucha plata y felizmente una amiga, una enfermera, me facilitó.
pero no me operaron una hernia enorme que tenía, una hernia inguinal, sin el riesgo quirúrgico. Todo un desastre. Cuando salí, me quitaron los puntos y a los pocos días se me infectó la cirugía. Me salvé con la justa porque ya no me podían operar de nuevo. Porque tengo problemas cardíacos, tengo un problema de arritmia, que es un desorden enorme, es la fibrilación auricular que dicen que tiene el Fujimori. Pero tengo también, en ese 2016 me fracturé la columna, en una caída. Me engañaron, me tuvieron 9 meses para atenderme la fractura y cuando por fin me atendió un neurotraumatólogo, riéndose todavía, muy sonriente, me dijo, ya su hueso se ha enfriado, pues, ¿qué vamos a hacer? Puse usted corset. Como se seguía riendo, también salí embroncado con el doctor porque tuve que decirle, claro, para usted es una diversión, pero usted trabaja acá, en esta porquería, donde me han reventado a mí, porque ahora la columna se queda así. Sabe Dios si encontraré a alguien que pueda atenderme. Y así. Un día hemos ido con mi esposa al consultorio del jefe de urología antes de la operación de la hernia. Y el jefe de urología en su consultorio, fuera del hospital, nos propuso que le diéramos $10,000 y me operaba de la próstata y la hernia. Bueno, le dije que era yo solamente vivía de mi jubilación. Se chupó y ya, bueno, me facilitó para que me operaran la hernia. El jefe, y así por el estilo, el jefe de cardiología decía que yo estaba muy bien y el día de la operación tuve que acudir a mi cardiólogo para entregar al anestesista un ecocardiograma para que el anestesista tomara, si no tomaba en cuenta eso, podría ser muy peligroso. Y el anestesista al cirujano tuvo que decirle, tú quieres 3 horas para operarle a este señor, tienes que ponerle malla y etcétera, pero solamente tienes 2 con la justa. El cirujano aceleró, ni siquiera me afectó la parte de abajo, y por ese problema de haberme afectado, no me afectó y eso originó la infección de la cirugía. Ese es el estado del Rebagliati, un hospital completamente colapsado desde hace tiempo. Y ahora no hay nada. Y el señor Vizcarra está palabreando y palabreando cuando ya no tiene ni siquiera establecimientos para atender a la gente. En realidad, esto de la historia de Perú es horrible. Ya te he dicho el tema del Congreso, que no tienen personalidad porque no eliminan las AFP, no atienden el tremendo problema de la ONP, que no debería estar quebrada porque no le han pagado sus deudas, sino que lo hunde para construir el centro cívico, la marginal de la selva, etc. Agarró la plata de la jubilación como si nada. Y nadie sabe nada más después. Entonces, los jubilados están en la última lona. Y ahora con este problema siguen rifados porque son los que más se mueren. Ese es un poco el problema en general, a grosso modo, del Perú.
No hay democracia. Aquí gobierna desde que estaba el señor San Martín, que hizo una independencia ficticia. Los mestizos, hijos de españoles, una media docena de esos, cogió todo lo que era valioso en el Perú. Desde ahí hay familias poderosas económicamente hasta estos días. Hasta estos días. Estamos gobernados por los grandes intereses. Acá es peor que México. Es peor que en México. Porque en México por lo menos ha habido hasta héroes que han muerto luchando por el país. Pero acá, que yo sepa, hasta las avenidas más distinguidas tienen el nombre de delincuentes. El señor Nicolás de Piedra le hacen homenaje como con la avenida Nicolás de Piedra, cuando él es el causante de que Bolognesi se fregara. Y incluso regaló el país a los españoles, porque no hizo nada por el país. Un presidente delincuente, y así casi todos los presidentes. ¿Qué nos han dado para estos días? ¿Qué gran cosa han sido los gobernantes que hemos tenido cuando en este momento el país está en la peor situación de su existencia? Creo que muchos han debido suicidarse, como cierta persona. Pero no, eso sea así, los han matado, como mataron a Leguía, etc. Pero la historia de Perú es muy triste, demasiado triste. Lo que leíamos con Luchito de los derechos humanos, lamentablemente no es del Perú solamente, sino en muchas partes del mundo. Pero acá en particular es gravísimo, porque prácticamente nada se respeta. Nada se respeta. Incluso, como decían antes, no sé si lo he explicado, eso del juramento del presidente hasta el último funcionario, si no se cumple, debía tener una sanción como traición a la patria. Pero todos los presidentes han mentido. Todos los funcionarios mienten. Todos los juramentos son un juego tétrico. Tétrico porque todo eso origina que nuestro pueblo se ha ido deteriorando. El pueblo peruano que yo conocí cuando era chico es completamente diferente. Ahora ya no tienen personalidad. Antes, una persona con tercer año de primaria iba y trabajaba como auxiliar de contabilidad, lo que sea, en cualquier empresa. Con tercer año de primaria tenía la suficiente instrucción para defenderse. Ahora, todo es negocio. Se exige maestrías. Maestrías porque son pues sospechosas, puro negocio nomás. Entonces, el tema de la educación, las EPS, empresas privadas de salud, las empresas privadas de educación, ahora están abusando de la gente, porque toda raza le dicen, no, si usted no paga afuera, y el gobierno nada. O sea que no sé, pues, este señor, el secretario de Kuczynski, el señor Vizcarra, como ha dicho Vemos en unas últimas intervenciones, es favorecido por encuestas completamente ficticias. Las encuestas aquí siempre han sido un gran negocio. La pobre gente no se da cuenta, nadie les explica. No hay encuestadora que no haga algo porque alguien le paga y tiene que hacer algo que favorezca al que le paga, al partido tal, a quien sea. Entonces las encuestas no son pues, reales. Vivimos con puros engaños. Como digo, el pobre pueblo, ese pueblo que vive en San Juan del Lurigancho, en los cerros, en Villa El Salvador, en María del Triunfo, etcétera, etcétera.
esos pueblos, con un sismo, como anuncian acá, que ya ha habido mucho silencio, esos pueblos desaparecen. Yo tuve una reunión en el año 2009 con algunos personajes destacados y me decían, ¿cuál es tu remedio? Que se descentralice Lima, que la gente que ha entrado vuelva a su sitio, para que se salven. ¿Pero por qué? Porque puede haber un sismo, o puede haber esto. No, pues me decían, tendrán que morir, pues así respondieron. Entre ellos estaba Hernando de Soto, el señor Hernando Roca Rey, uno de los men del comercio, etcétera. Lo mandé al diablo, por supuesto. Y de ese momento vivo desengañado porque he comprobado que las grandes fuerzas económicas son las que gobiernan este país y cada día están más fuertes. No es un terreno para AMLO, para imitar a AMLO, porque el señor Belmo ya se la han jurado hace rato y es muy difícil pensar que lo va a dejar pasar. Muy difícil. Ojalá se pudiera, ¿no? Porque hasta AMLO estaba en apuros. Porque claro, este virus y estas cosas son horribles. ¿Cómo conocimos a AMLO? Ah, bueno, en realidad lo de AMLO en este momento está soportando una carga tremenda. Yo quería que te acuerdes cómo lo conociste. Tú lo conociste a AMLO en la vez que todavía ganó Peña Nieto. Ah, bueno, AMLO yo lo conozco, lo conocí hacía 20 años, porque le robaron las elecciones 2 veces. Incluso Peña Nieto ganó con votos comprados por el narcotráfico. Se lo dijo el Chapo Guzmán, se lo dijo en su cara. Tú eres un malagradecido. Eso significa mucho. Y luego de ser presidente con votos comprados, se convirtió en juguete de Estados Unidos, un país que debía ser borrado del mapa, porque lo único que hace es vender armas y buscar que hayan conflictos para poder vender más armas todavía. En este momento está tratando de buscar enfrentamientos en todas las partes de Arabia Saudita, en todas esas partes, a ver quién le vende petróleo y ellos le venden armas a toda esa gente. Entonces es un país que quiere conflictos, que la gente se mate. Somos colonia. Nadie puede negar que somos colonia. Nosotros, Colombia, todos. Entonces, realmente es muy triste la situación de Latinoamérica. Hace años, me acuerdo, hicieron un intento bonito, creo que en tiempo de Keynes, no sé con quién, que llegaron a inventar un himno, un canto de amistad, de buena vecindad, unidos nos tendrán eternamente. Y hablan Argentina, Bolivia, o sea que parecíamos alumnos de un colegio, toda Latinoamérica, que cantaba la canción que le habían inventado los norteamericanos. Y en ese momento éramos más categóricamente puras colonias. Puras colonias. Ahí está la muestra más reciente, lo de Bolivia. Puras colonias. Colombia igual, etcétera, etcétera. Ese es en grandes rasgos el problema de Perú, ubicado en una Latinoamérica, no sé si seguirán siendo 21 países, pero que en realidad parece que tenemos un destino horrendo, porque la juventud, o sea, las generaciones, la mayoría están prácticamente deteriorados. Hasta mis oraciones, Wilmer, yo rezo y digo, ten misericordia de las generaciones de peruanos
dañadas injustamente a través del tiempo hasta hoy. Esas generaciones son generaciones que se han ido pudriendo. Y en este momento son prácticamente víctimas, como está sucediendo. Los muertos están aumentando en todas partes porque esas generaciones de gente se desesperan y se están complicando. Sin trabajo, etcétera, etcétera. Es una cosa horrible. Los medios de difusión, todos muy excepcionales. Casi no hay. Para mí el enano Hitler es el único que se está defendiendo. Pero después prácticamente no hay. Vemos, a veces dice tonterías, a veces se supone que él está peleando para ser candidato a la presidencia y lo primero que hace es decir, no, yo no voy a ser presidente. ¿Qué clase de aspirante es ese? Pues la gente entonces, ya no quiere ser presidente. ¿En qué quedamos? Bueno, ya sin comentarios. Creo que alguna cosa, por ejemplo, Lima fue fundada por Pizarro. Tenía que haber sido Jauja. Pero Pizarro, bueno, hasta cierto punto con razón, tuvo que convencerse de que en ese momento todo era por mar. Entonces tuvo que ser Lima. Pero luego después, cuando ya no es todo por mar, Lima debió desaparecer como capital. Podría ser la misma Jauja, que tiene un clima tremendo, muy bueno. Los tuberculosos lo mandaban a Jauja y prácticamente sin medicamentos se curaban. Bueno, pero mientras tanto, en Brasil, en el 69, Río de Janeiro, que era la capital, ahí sí se dieron cuenta de que era completamente inconveniente y crearon Brasilia. Dejaron a Río de Janeiro para otro destino, junto con Sao Paulo. Aquí, ¿por qué no podían haber hecho eso? Porque tenían un lugar donde reproducir su plata. Yo he seguido la trayectoria, por ejemplo, de la Bacus, que estaba en el Rima con los Ventín. He sido amigo de la esposa, de la viuda de Ventín. Yo nunca me he acomodado. Y esa gente, ¿cuánto ha prosperado? ¿Cuánto ha prosperado? Encontraba en la carretera central una gran reserva de agua subterránea y de esa época están ahí en la carretera central. Y en cada lugar del Perú, en cada festividad, venden miles de cajas de cerveza. Esa es su misión. Emborrachar a la gente y así por el estilo. Hay muchas empresas en el sistema natural de vida. Se entiende bien claramente que todos los alimentos procesados por las industrias corruptas no son saludables. Se impone aquí un sistema naturista, pero no se facilita porque los grandes intereses se oponen. Esto es a grandes rasgos más o menos lo que tengo en la memoria. Probablemente recuerdo algunas cosas que lo podemos complementar en otro momento, Wilmer. Querido Luis Guillermo, carambas, la verdad que ha sido extraordinario estas declaraciones suyas. Le agradezco profundamente que me haya concedido este espacio. Por supuesto que no va a ser la última vez. Yo espero poder seguir teniendo estas entrevistas con usted, muy valiosas. Aquí hay mucho por desgranar. Cada frase que usted ha dicho es motivo para poder investigarlo y realmente nos ha señalado una gran ruta de investigación para poder recuperar la verdadera historia del Perú.
aquella que no se nos ha contado, aquella que se nos niega y que tantísimo derecho tiene el pueblo peruano de conocer. Muy agradecido a Luis Guillermo y le dejo los micrófonos para que se despida de todo el pueblo peruano y del mundo que le podrán ver en este programa. Te agradezco muchísimo porque para mí es una gran satisfacción poder transmitir todo lo que tengo, porque ya tenía el temor de que podía morirme con todo guardado en mi cerebro, y eso no serviría de nada. Lo que sirve es que el pueblo peruano conozca su verdadera historia, y eso es algo muy valioso, como tú dices. Te lo agradezco infinitamente y te deseo la mejor suerte. ¿Cómo lo conoces? Muchísimas gracias, don Yo te Luis. sigo Es un desde que gusto estabas en saludarlo. Barcelona. Sí, Gracias, gracias. sí, sí. ¿Cómo te gusta? Bueno, Tú, sí, adelante. muy agradecido nuevamente, hermano. Cuéntame cómo lo conocí, qué más te gusta. En realidad, tu programa es muy práctico, muy interesante. Me quedaba intrigado porque ahora que has tenido que quedarte en Chimote, yo me he quedado medio asustado también. Sí. Y estuviste delicado, felizmente. Todo indica que te recuperaste y ojalá sigas recuperado, hermano, porque eres una persona valiosa. Eres otra excepción en este país, donde nadie quiere hacer lo que tratas tú de hacer. Nadie, muy poco. Más bien tratan de anular todo lo bueno que se puede hacer. Hay demasiados intereses, como lo que está sucediendo en México. En México cada vez hay más amenazas contra AMLO. Y eso es peligroso, ojalá que no prosperen. Nuevamente muy agradecido, hermano, y suerte. Hasta cualquier momento. Muchísimas gracias, don Luis. Ha sido un gusto, un honor realmente tenerlo en WDR Inti News y muy sinceramente muy agradecido y quedamos para una próxima entrevista unos días más adelante. Muchísimas gracias, amigos, no se olviden de visitar WDR Inti News. Si te gusta este canal, por favor, suscríbete, compártelo. Muchos más peruanos tienen que conocer la historia de verdadero Perú, esa historia de ignominia, esa historia de traición, esa historia de completo abandono de nuestro pueblo. Aquí en Inti News conocerás la verdad. Gracias.